sientes desmayado, el secreto es adorarle. Cuando ya no puedas más, el secreto es alabarle. Si llega la enfermedad, el secreto es invocarle. Cuando sientas soledad, el secreto es cantarle. Si te sientes desmayar, el secreto es adorarle. Cuando ya no puedas más, el secreto es alabarle. Si llega la enfermedad, el secreto es invocarle. Cuando sientas soledad, el secreto es cantarle. Adórale en tu triste caminar, solamente adórale. Cuando ya no puedas más, solamente adórale. Y esas cargas que tú sientes se irán. Solamente adórale en medio de la enfermedad, solamente adórale. Cuando ya no puedas más, solamente adórale. Y esas cadenas que te atan se caerán. Adórale, 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 adórale. En tu triste caminar, solamente adórale. Cuando ya no puedas más, solamente adórale. Y esas cargas que tú sientes se irán. Solamente adórale en medio de tu enfermedad, solamente adórale. Cuando ya no puedas más, solamente adórale. Y esas cadenas que te atan se caerán. Bueno, pues vamos a la escritura, mis queridos hermanos. Hoy es primer domingo del mes y como ustedes saben tenemos un tema especial, un tópico, y quiero decirles con honestidad que no pensaba yo hacer tópico porque habíamos hecho el servicio de acción de gracias la vez pasada y ya me había preparado casi para dar el Evangelio de Juan, donde nos quedamos la última vez.
Pero como sucede algunas veces, ¿verdad? El Señor le dice a uno, pues no es así. Vas a hacer lo que yo te diga. Y yo, pues claro que sí, Señor. ¿Qué tengo que hacer? Y me ha revelado este mensaje sobre el Salmo 91, como hemos leído. Se titula Victoria sobre el enemigo. Victoria sobre el enemigo. Y necesito, hermanos, que presten mucha atención. Vamos a dar varias cosas que no, quizás ustedes digan, bueno, ¿en qué manera eso aplica, verdad? Porque ya he recibido comentarios de la manera, a veces que expongo las cosas, doy detalles. Usted sabe que a mí me gusta profundizar. Y bueno, ¿y cómo aplica eso a mí, verdad? Bueno, ustedes van a ver hoy, espero que aprendan, cómo se prepara una persona para poder interpretar la palabra correctamente. Estos detalles que yo voy a dar y los que doy en cada predicación sí son importantes. Quizás no apliquen de manera práctica para usted, ¿verdad? Pero es importante saberlos para poder interpretar lo que el autor nos está diciendo. Es importantísimo saber esto y necesito que presten atención, ¿verdad? Vamos a comenzar con lo que se llama la doctrina de demonios. La doctrina de demonios o demonología. Usted sabe que hay una logía para todo, ¿verdad? Escatología, soteriología, cristología, filosofía. Pues hay demonología también, imagínense. La doctrina de demonios, el estudio de los demonios. Área que a mí no me interesa mucho, te los tengo que confesar. No me interesa mucho, pero es importante nosotros saberla. ¿Por qué no me interesa? Porque a mí no me interesa conocer más de los demonios, a mí me interesa conocer más de Cristo. ¿Ok? Pero es un área importante para prepararnos a nosotros y dejar de estar malinterpretando la Escritura, que es una de las cosas que vamos a ver hoy. Hay dos extremos que yo he visto en esto de la doctrina de los demonios. En un lado está el creyente, estoy hablando al creyente nada más, ¿verdad? Que todo el tiempo ve al demonio por todos lados. Y todo lo que le sucede es culpa del demonio. Y lo está buscando por todos lados y por todos sitios. Y me está atacando el demonio y es el demonio, ¿verdad? Ese es un extremo. El otro extremo, al otro lado, opuesto, es aquel creyente que dice, bueno, yo tengo autoridad sobre los demonios y se pasa pisoteando al demonio, atando demonios, peleando con el demonio, cuando no tiene que hacer nada de eso. Ninguno de esos dos extremos son bíblicos. ¿Okay? Y muchas de estas cosas vienen por mal interpretar la Escritura. Y por eso es que estos detalles que vamos a dar son importantes. Bueno, otra cosa que tengo que decir acerca de la demonología, sea creyente o no creyente, ¿verdad? Da igual, ¿ok? Si usted abre puertas que no debe abrir y está buscando cosas que no debe buscar en lugares que no debe buscar, tenga mucho cuidado, porque si usted le abre puertas al demonio, por ahí se va a meter. Ojo, creyente o no creyente, da igual. ¿Okay? La diferencia es simple. En el creyente, como vamos a ver hoy, el demonio no tiene ninguna autoridad sobre el creyente, ninguna. ¿Okay? Pero sí, como dice la Escritura, y la tradición judía también lo cree así, nos puede hostigar. Habían dos cosas que los demonios hacían según la tradición judía. Una es poseer a la persona, esto es a los no creyentes, puede llegar a ese extremo, y al creyente hostigarlo, atacarlo, lo que llamamos, ¿verdad?, el ataque del enemigo, ¿no? Entonces, el punto es, para creyentes o no creyentes, esto sucede cuando abrimos puertas que no debemos abrir. Así que tengan mucho cuidado con estas cosas, ¿ok? Bueno, otro punto, el Salmo 91. Vamos a interpretarlo hoy de una manera que yo creo que es la correcta, aunque la interpretación que se le da comúnmente no es incorrecta, se los voy a explicar aquí en unos minutos. Tenemos que saber
este es uno de esos detalles. Y aquellos que han venido al discipulado ya saben este detalle. Por eso es que damos discipulados para aprender estas cosas. ¿Ok? Si usted no ha venido al discipulado, pues quizás no entienda esto que voy a decir y no tengo tiempo para explicarlo, ¿verdad? Pero después puede hablar conmigo si quiere. Bueno, nuestra traducción de la palabra a nuestro lenguaje castellano, al inglés, al lenguaje que sea, viene de dos fuentes de referencia. Una se llama el texto masorético y la otra se llama la Septuaginta. La Septuaginta, y estoy hablando de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento nada más. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento, los 39 libros, del lenguaje hebreo al griego. Eso se llama la Septuaginta, ocurrió, se terminó unos 100, 150 años antes de Cristo, y el texto masorético vino cientos de años después. La mayoría de nuestras Biblias se basan en el texto masorético, ¿verdad? No en la Septuaginta. Y eso es importante para lo que vamos a ver hoy, ¿ok? Ya verán por qué. Ahora, el reto del Salmo 91. El reto del Salmo 91. Para todo creyente, si usted vuelve y medita y lee ese salmo, hay un reto tremendo para nosotros. Y esto es una de estas cosas que a mí personalmente, este salmo, siempre ha habido como una espinita, ¿verdad? Y yo leo: no temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni a mortandad que en el día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, a ti no te llegará, no tocará tu morada, habitando en el refugio, ¿verdad? Bajo la sombra del Altísimo y todas estas cosas. Y yo digo: pero Señor, si a todo hijo, hija tuya, le llegan estas cosas, ¿qué nos llega, hermanos? Nos llegan las enfermedades, las pestilencias, las calamidades en nuestras vidas. Entonces, ¿qué está diciendo este salmo? Por eso es que este salmo es un reto, ¿verdad? Entonces, yo siempre lo leía y decía: aquí tiene que haber algo más, algo más. Y lo hay, hermanos, y es lo que vamos a ver hoy. Ahora, vamos a la interpretación tradicional primero, ¿no? Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, versículo 3, dice: te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Esa es la interpretación de la Nueva Traducción Viviente. Versículo 6, no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Como usted puede ver, esta es la interpretación tradicional, donde estas pestilencias, este terror nocturno, esta mortandad y estas plagas que habla este salmo se refieren a esas cosas, a enfermedades y calamidades, ¿verdad? Ahora, la interpretación que se le da a esto para hacerle frente a este reto, ¿verdad? Porque a todo creyente nos llegan, conocemos hermanos, hermanas que han muerto por enfermedades mortales, ¿sí o no? A todos nos llegan calamidades tremendas en la vida. Conocemos hermanos y hermanas que le llegan unas calamidades, unos sufrimientos tremendos que a veces ni entendemos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos frente a este reto? Bueno, la interpretación más común y la que yo mismo he dado es que podemos llegar a la conclusión que todas estas cosas en última instancia no nos van a afectar, porque cuando estemos en la presencia del Señor, ¿verdad?, no nos tocará ninguna plaga, ninguna enfermedad. Ahí estamos refugiados por toda la eternidad, ¿verdad? Habitando bajo el abrigo del Altísimo, morando bajo su sombra. Ahí nadie nos puede tocar. Ni enfermedad, ni muerte, ni dolor, ni calamidad. Esa es la interpretación, que esto aplica cuando estemos allá, ¿verdad? Además tenemos, por ejemplo, en Romanos 14:8, un pasaje extraordinario que apoya esta interpretación, en mi opinión, cuando Pablo dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Da igual. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Entonces, esta interpretación es una verdad absoluta, no está incorrecta, ¿verdad? Porque cuando estemos con el Señor sabemos que vamos a estar protegidos.
Ahora, ¿es eso lo que nos está diciendo aquí el salmista? Pues yo voy a someter que no es eso, aunque podemos interpretarlo de esa manera. ¿Okay? Bueno, ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué en el Nuevo Testamento hay tanta referencia y tanto evento en donde el Señor Jesucristo echa fuera demonios? Está echando fuera demonios por todos lados, ¿verdad? Y le traen muchos endemoniados, dice. Y un demonio por aquí y otro demonio por allá, ¿verdad? Ahora, cuando vemos el Antiguo Testamento, no vemos ni uno. Ni uno. ¿No le ha dado curiosidad eso a usted? Por eso hay que profundizar en la palabra, mis hermanos. Bueno, lo que vemos en el Antiguo Testamento, vemos a Satanás, digamos, engañando a Eva, eso lo vemos. Vemos a Satanás retando a Dios realmente con Job, ¿verdad? Y vemos batallas entre ángeles en el libro de Daniel y varias cosas, ¿verdad? Espíritus malignos, por ejemplo a Saúl, con permiso de Dios, le envía un espíritu maligno para que lo hostigue, ¿verdad? Lo atormente, pero no vemos ninguna posesión demoníaca ahí. Sin embargo, en el Nuevo Testamento es todo lo contrario. Ahora, vamos a hacer un contraste entre estas cosas y vamos a ver que en el Antiguo Testamento sí existían estas cosas. ¿Ok? Y lo más importante, uno de los puntos más importantes que vamos a exponer hoy es que la razón por la cual el Señor Jesucristo está echando demonios a diestra y siniestra es porque era parte del perfil mesiánico. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted tiene un perfil es una descripción de usted mismo, ¿no? De lo que usted es, de lo que usted hace, donde vive, donde trabaja. Bueno, el perfil mesiánico es una descripción de lo que el Mesías iba a venir a hacer. Y los judíos conocían esto muy bien. ¿A qué voy, mis amados? El hecho de que el Señor Jesucristo echaba fuera demonios era una señal clara, poderosa, contundente de que Él sí era el Mesías. Y eso los judíos lo entendían muy bien. Y con todo y eso no quisieron creer. Eso es una de las cosas que vamos a exponer aquí. Bueno, otro detalle, hay otra fuente de información muy valiosa que se llaman los rollos del Mar Muerto. ¿Cuántos están familiarizados con los rollos del Mar Muerto? A ver, muy pocos de ustedes. Ok, bueno, por eso tiene que venir al discipulado. Los rollos del Mar Muerto, se lo explico rápidamente, fueron unos escritos que se descubrieron en el 1947 en el área de Qumran, en Israel, cerca del Mar Muerto, una serie de cuevas que hay ahí. Usted puede pasar por ahí, ver las cuevas así en las montañas, muy visibles están allí. Y este muchachito, un pastorcillo, se le perdió su cabrita, ovejita, no me acuerdo lo que era. Y él va por las cuevas tirando piedras para ver si el animal sale, ¿no? Y en una de esas tira una piedra y oye que se quiebra como algo, ¿verdad? Un sonido como una vasija que se quiebra, algo se quebró. Y entra ahí, efectivamente había ahí una vasija que tenía unos rollos. Bueno, desde el 47 hasta el 56, los arqueólogos entonces estuvieron indagando, buscando, excavando y encontraron muchos rollos en muchas cuevas. Pertenecían a la comunidad de los escenos, que eran unas personas que vivían como aislados de la sociedad. En estos rollos hay muchas escrituras. Está el libro de Isaías completo. Y hay salmos y otras cosas más, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Porque estos rollos, aparte de lo que vamos a dar hoy, datan de 1000 años antes, son más antiguos por 1000 años que el manuscrito más antiguo que se tenía en ese momento. Por ejemplo, en el libro de Isaías, que está completito ahí, en los rollos, el manuscrito que se tenía en ese momento era del año 900, el más antiguo, después de Cristo. Y este rollo es 1000 años antes de esto. Unos 100 años antes de Cristo data ese rollo. Y la información es exactamente igual. Exactamente igual. Que se quedaron asombrados
las personas que examinaron todas estas cosas, la fidelidad de los que copiaron la Escritura, ¿verdad? Ahora, en esos rollos hay información valiosa. Es como el libro de Enoc. Algunos han oído del libro de Enoc, que no lo escribió el Enoc de Génesis, quiero decir, ¿verdad? No se equivoque, no lo escribió el Enoc de Génesis. Judas lo cita, el medio hermano del Señor, en su carta. Pedro lo cita, pero no es canónico, pero es una buena fuente de información. Bueno, igual aquí estos rollos. Ahora les voy a leer lo que se encontró, parte de lo que se encontró en estos rollos. Escuche bien. Es acerca de David. Dice, David, hijo de Isaí, era sabio y luminoso como la luz del sol, escriba, entendido y perfecto en todos sus caminos, delante de Dios y de los hombres. Y Jehová le dio espíritu de entendimiento y de luz. Ahora escuche bien esto, por favor. Escribió 3.600 salmos. ¿Cuántos salmos tenemos en la Escritura? 150 salmos. Él escribió 3.600. ¿Ok? Y cánticos para cantar delante del altar. Escuche bien esto, lo que hizo David, ¿verdad? Escribió cánticos para cantar delante del altar, sobre todo holocaustos. Canciones que se cantaban mientras se hacía el sacrificio. ¿Qué más escribió? Dice, para cada día, para todos los días del año, 364 salmos o cánticos. Uno para cada día, escribió David. Y para las ofrendas de los sábados, 52. ¿Cuántos sábados tiene el año? 52. ¿Ok? Y para el primer día del mes y para todas las fiestas y para el día de la expiación, 30 cánticos. De manera que en total cantó o escribió 446 cánticos. Si usted hace la matemática, este es el número, ¿verdad? Ahora, escuche bien esto. Escuche bien. Y 4 cánticos para cantar sobre los endemoniados. Eso lo escribió David. Yo voy a especular que quizás, no puedo asegurarlo, este es uno de esos, el Salmo 91. Pero bueno. De manera que fueron 4.050. Si usted le suma 3.600 y todos estos cánticos especiales, da 4.050, ¿no? Todo esto lo dijo en profecía que le fue dada delante del Altísimo. Elión, el Altísimo, palabra muy, muy importante. Entonces, David hizo esto por medio de la inspiración del Espíritu Santo, es lo que está diciendo esto aquí. Dios se lo reveló. Todos estos cánticos, incluyendo esos 4, para las personas endemoniadas. Recuerden, estamos hablando del Antiguo Testamento. Muy bien. Ok. Entonces, tenemos referencia a 2 cosas importantes aquí. Se escribieron mucho más salmos de los que tenemos y hubo salmos específicos para personas endemoniadas, ¿no? Ahora, usted me puede decir, bueno, pero esos son los rollos del mal muerto, eso no es canónico, eso no es inspiración, es correcto. Pero yo les voy a dar una escritura que nos apunta a que se escribieron más cosas de lo que tenemos en la escritura. Si usted va a Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 30 al 32, aquí hablando de Salomón ahora. Dice, Salomón, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios, y aún fue más sabio que todos los hombres, y ahí da una lista de hombres que no conocemos, ¿verdad? No importa. El versículo 32 concluye, y compuso 3.000 proverbios. ¿Cuántos proverbios tenemos en la Escritura? ¿Quién sabe? No, 31 capítulos. Son 31 capítulos, pero son más proverbios. Pero no llega a 3.000, ¿verdad? Jamás llega a 3.000. Tienen que haber casi 100 versículos por cada capítulo de proverbios, ¿no? Y sus cantares fueron 1.005, o otras traducciones dicen 5.000. Pues no tenemos nada de eso. Pero la Escritura dice que Él los escribió. Bueno, asimismo no tenemos todos los salmos de David. Y Él escribió más cosas, ¿no? Ahora, ok, la palabra endemoniado significa acosado. En el hebreo significa acosado o asaltado por una fuerza externa. ¿Okay? Alguien que te asalta
de manera externa, que te acosa. Y, como dijimos, todas estas cosas David las escribió, incluyendo esos 4 salmos, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Por tanto, Dios fue el que le dio estos cantos para endemoniados que están incluidos aquí. Otro detalle, la Septuaginta, la traducción de la Biblia hebrea, el Tanakh, al griego. Escuche bien, esto es importantísimo. En los tiempos del Señor Jesucristo, esa era la traducción que se usaba. Cada vez que usted vea una cita en el Nuevo Testamento, referencia al Antiguo Testamento, se sacaba de la Septuaginta. Esa era la escritura que los judíos tenían, la escritura que los judíos interpretaban. Y hoy, como estamos en la era de información, usted puede tener acceso a lo que usted quiera. Y usted vaya al internet y usted busca la Septuaginta, hasta en el griego la puede encontrar. Y está traducida también al español, al inglés. Y usted va al libro de los Salmos de la Septuaginta y tiene 151 salmos. 151, no 150, ¿verdad? Así que vamos a examinar este salmo un poquito, solamente una partecita, donde al final del salmo fue escrito por David y dice: no dejes que Satanás reine sobre mí, ni ningún espíritu inmundo. Entonces ya eso nos da una clave, que habían posesiones demoníacas, que los demonios estaban extremadamente activos en estas épocas, porque el Mesías no había llegado y era su misión destruir a todo lo que apuntaba a un nacimiento del Mesías. Ya vimos en Abraham, Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril, ¿verdad? Y como vamos a ver, la época oscura de Israel, cuando se prostituyeron a estos dioses mencionados en la Biblia, todos esos son demonios. Lo dice la misma Escritura, todos son demonios. Así que había una actividad tremenda en el Antiguo Testamento, tratando de evitar el nacimiento del Mesías, de destruir al pueblo de Dios, porque el enemigo sabía, desde Génesis lo sabía, que iban a ser una simiente de una mujer, de este pueblo escogido. Por ahí iba a venir. Y está haciendo todo lo posible por destruirlos, ¿no? Bueno, entonces tenemos este Salmo 151, ¿verdad?, que nos dice que hay espíritus inmundos y posesiones demoníacas en esa época. Tenemos 4 salmos de David para recitarlos sobre los endemoniados, y todo esto lo dijo en profecía que le fue dada delante del Altísimo. Ahora vamos al versículo 1 del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa palabra Altísimo es clave, Elión. El contexto es el mero, el más alto de todos. El que tiene control soberano sobre todas las cosas, incluyendo todos los demonios. Todos se postran ante él, ¿verdad? Ese es el Altísimo. Y nos dice que el que habita a su abrigo está, ¿qué?, refugiado, ¿no? Refugiado. Esto es lenguaje de protección. Ahora mire lo que el Nuevo Testamento nos dice acerca del Mesías. Usted sabe que el Mesías fue llamado Hijo del Altísimo. ¿Lo sabía o no? ¿Y quién lo llamó Hijo del Altísimo? Los demonios. Los demonios. Aquí está, mire. Marcos 5, 6, 7. El endemoniado gadareno, ahí en Gadara, que lo vio, dice, de lejos, y corrió hacia él y se postró. Y mire lo que le dijo, ¿verdad? Clamando a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Entonces, ¿quién es el Altísimo? Jesús es el Altísimo. El Altísimo vino en forma de carne y sangre para derrotar a estos demonios, como vamos a ver. ¿Okay? Y dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces, Hijo del Altísimo
hijo de Dios, son títulos mesiánicos. Versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, otras traducciones, refugio y fortaleza mía. ¿Lenguaje de qué? De protección, de protección. Estás bajo la sombra del Altísimo, refugiado bajo sus plumas, protegidos en un castillo, en una fortaleza, ¿verdad? Escudo y adarga es su verdad, dice por ahí. Él es tu escudo. Adarga es baluarte, Él es tu baluarte. Con su verdad tú estás protegido. Todo esto es lenguaje de protección. Versículos 3 y 4. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y bajo el hueco de sus alas hallarás refugio. Una vez más, protección. Está claro, ¿verdad? El salmista nos está diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo, el que está con el Altísimo, está protegido por el Altísimo. Eso es claro aquí en la Escritura, ¿no? Ok, ahora viene lo bueno, hermanos. Preste atención, vamos a aprender un poco de hebreo aquí y un poquito de griego también. Bueno, versículo 5, no temerás el terror nocturno. No temerás el terror nocturno. En la cultura del Antiguo Testamento, y esto es importantísimo que lo entiendan, la Biblia se escribió, como lo he dicho tantas veces, a una audiencia en específico. Cada libro se escribió a una audiencia en específico en una época en específica. ¿Okay? Y las personas que leían esto entendían perfectamente de qué está hablando el salmista. Nosotros no, porque nosotros no estábamos en esa cultura. Por eso es nuestra labor investigar estas cosas para que no estemos malinterpretando la Escritura y estar pisoteando y atando demonios por todos lados, ¿verdad? Entonces, en la cultura judía, el terror nocturno representaba un demonio. Un demonio. La palabra ahí en hebreo, terror nocturno, se la voy a proyectar por aquí, por favor, Carmen, es Pahat Lailil, terror nocturno. Pahat Lailil, monstruo o terror nocturno. Bueno, en Isaías 34:14 se usa la misma expresión, hablando de la destrucción de Edom. El Señor le está dando profecía de que Edom, por lo que le hizo a Israel, los va a destruir. Y dice, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, el macho cabrío llamará a los de su especie, sí, escuche bien, el monstruo nocturno, Pahat Lailil, se establecerá allí y encontrará para sí lugar de reposo. Entonces el judío que leía esto entendía exactamente de qué se trataba. ¿Cómo sabemos que es un demonio nosotros? Bueno, la palabra Lailil se deriva de Lilith. ¿Alguien ha oído hablar de Lilith? Ah, lo han oído, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Lilith en la cultura hebrea era un demonio. Era un demonio. De hecho, todavía hay, no sé si es una secta, no sé si es un movimiento, pero Lilith se cree, estas personas, es un disparate, pero ellos lo creen así, que fue la primera mujer creada, ¿verdad? Primera mujer creada no de Adán, sino creada como Adán, así de la tierra, y que era esposa de Adán, pero no se quiso someter a la autoridad de Adán y se rebeló y se echó fuera. Esa es la primera, las feministas, ¿verdad? La adoran, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se cree, un disparate completo, pero es un demonio. Es un demonio, es el demonio de la noche, el monstruo nocturno. También en la cultura mesopotámica, en la cultura cananea, ¿verdad? De toda esa región, ellos tenían un dios, que es un demonio también, como vamos a ver, que le llamaban Lilitu, ¿ok? O Lilu. Y todo esto es lo mismo, todo es lo mismo, ¿no? Entonces, la palabra Lilitu
en la cultura mesopotámica es el femenino de demonio o espíritu. Es un espíritu femenino, tiene lenguaje femenino, ¿verdad? Entonces, según estas personas, los cananeos, ahí en Mesopotamia, este demonio era agresivo y atacaba en la noche. En la noche. Le estoy dando estos detalles para entender lo que el salmista está tratando de decir, ¿ok? Entonces, se creía, por ejemplo, que intervenía con las relaciones matrimoniales para que no hubiera procreación. Los niños que morían en la noche sin ninguna, amanecían muertos, pues se creía que este demonio era culpable de esas cosas. Todo, ¿verdad?, tratando de destruir a la obra que Dios estaba haciendo, ¿verdad? Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe lo que es parálisis de sueño? ¿No sabe lo que es parálisis de sueño? Yo creo que sí. ¿Cuántos han experimentado parálisis de sueño? Levante su mano, yo quiero saber. A ver, unos cuantos de ustedes, ¿verdad? Pues sí, yo también. La parálisis de sueño es cuando usted está en su cama y está en un estado de entre dormido y despierto, pero está consciente. Y usted se quiere levantar y no puede. Y hasta abrir los ojos. Ahora todo el mundo lo ha experimentado, ¿verdad que sí? Y usted está tratando de abrir los ojos y no puede. Hay como una fuerza que lo está aplastando en la cama, ¿verdad que sí? Bueno, hay algunos que creen que esto es una condición médica. Pues yo, con todo respeto, digo que no. Porque les digo, las veces que a mí me ha pasado, sin excepción, yo he tenido que clamar, he tenido que mencionar, ¿verdad?, a Cristo de alguna manera. Y yo sé, estoy consciente que lo estoy haciendo. Y yo soy de Cristo, y tú no tienes poder sobre mí. Cristo es mi Señor, y conmigo tú no tienes que ver nada, y se va la cosa. Amén, hermanos. Bueno, pues este es el demonio de la noche, ¿verdad? El demonio de la noche. La palabra Lilu o Lilith significa literalmente hombre de viento. Para los mesopotámicos, los cananeos, Lili o Lilu, estas derivaciones es hombre de viento. ¿Qué es un hombre de viento? Un espíritu. ¿Ok? En Cantares 3:8, de todos los libros, fíjese, tenemos también a este demonio en acción. Dice, todos ellos tienen espadas diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. Pahat Lailil. Y el punto mío aquí, mis amados, no es tanto demostrarle que es un demonio y que esta es la interpretación correcta, etcétera. Yo quiero que usted entienda que la persona judía, tanto en esta época como en los tiempos del Señor Jesucristo, al leer de la Septuaginta, entendían perfectamente lo que el salmista estaba diciendo. Se estaba refiriendo a un demonio. ¿Ok? Ahora, hay más cosas aquí. Dice, no temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día. Bueno, pues usted lo lee en nuestra cultura moderna, dice, bueno, pues eso es un simbolismo, ¿verdad? Yo no quiero, las flechas representan quizá una enfermedad o una calamidad y yo no quiero que me llegue a mí, etcétera, etcétera. ¿Ok? Volvemos de nuevo a la Escritura a ver cómo lo interpretaba una persona de esa época o de la época del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a Efesios 6, que es un pasaje que todo el mundo lo sabe, la armadura del Señor, ¿verdad? El escudo de la fe, ¿para qué es, hermanos? Con que podáis apagar, ¿ok?, el escudo de la fe, Efesios 6:16. ¿Las qué? Las saetas, las flechas, los dardos de fuego del enemigo. ¿Quién está lanzando estas flechas? El enemigo, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. Más interesante es el hecho que en la religión cananea ellos tenían un dios que se llamaba Reshef, ¿verdad?, que se lo vamos a proyectar por aquí en un momento. Era el dios de las plagas. Y usted sabe cómo se representaba este dios, con un arquero disparando flechas.
Así se representaba en la cultura cananea. Así que para los israelitas del Medio Oriente antiguo, todos los dioses de las culturas cananeas y paganas eran considerados demonios. Y se los voy a demostrar con la Escritura. ¿Okay? Deuteronomio 32, 16, 17. Esto es el Señor hablando. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron ¿a quién? ¿Qué dice ahí? Proyéctamelo ahí. ¿No lo tienes ahí? Bueno, dice, sacrificaron a los demonios. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. O sea que está comparando los dioses de los cananeos con demonios. Esto lo está diciendo el Señor. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. En 1 Corintios 10:20, para darle una escritura del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice, antes digo que los gentiles sacrifican, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. Ahí está, hermanos. Todos estos dioses paganos dicen, la mitología greco-romana, estos ídolos y estas cosas son demonios. Son demonios. Así los reconoce la Escritura. Y como si fuera poco, una vez más, en la Septuaginta, en este salmo, en el versículo 6, usa la siguiente frase. La tenemos por ahí también, ¿verdad, Carmen? A ver si la proyectamos. Daimóniodes mesembrinos. Ahí está. Ese es el griego que utiliza este salmo en la Septuaginta. Bueno, si usted lee la primera palabra ya usted sabe lo que es, ¿verdad que sí? ¿O no lo tengo que explicar? ¿No? El demonio del mediodía es la traducción. El demonio del mediodía. Estas saetas que vuelan de día representan un demonio del mediodía. Entonces tenemos el demonio de la noche y tenemos el demonio del mediodía. Versículo 6. Dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, vuelve a la noche otra vez, ni mortandad que el medio de día destruya. Entonces, estos versículos se tienen que agrupar. El versículo 5, versículo 6, ¿verdad? Demonio de la noche, demonio del día, y después dice pestilencia en oscuridad, mortandad que en el día destruya. Noche y día, noche y día. Está relacionado todo, ¿no? Ahora, estas frases también tienen sus significados, ¿no? Pestilencia, dice que anda en oscuridad. La palabra en hebreo es deber, D-E-B-E-R, no deber, sino deber, ¿ok? Es la palabra en griego, significa plaga o pestilencia. Bueno, aquí es que vienen los detalles que hay que saber entonces, porque la traducción es correcta, pero se encontró en un descubrimiento increíble que hicieron por ahí, por el 1928, en la región norte de Siria, se llama la literatura ugarítica, se encontraron un montón de tabletas, una biblioteca completa de esa civilización. Ahí habla del diluvio a su manera, ahí habla de todos los dioses cananeos, de Baal, de Moloch, de Acera, todos esos dioses están en esas tabletas. Bueno, pues en estas tabletas aparece Deber, ¿verdad?, como el dios de la destrucción. Y la palabra en hebreo aquí es Deber, la pestilencia, ¿verdad? La pestilencia que anda en oscuridad, Deber que anda en oscuridad. Era un dios cananeo, el dios de la destrucción. Y se mencionaba siempre junto con Resef, que era el demonio del día, el arquero, ¿no? Entonces, Deber para los cananeos era este dios de la destrucción. Y Habacuc, el profeta Habacuc lo menciona en el capítulo 3, versículo 5. Aquí les voy a dar de la Nueva Biblia de las Américas. Dice, delante de él va la pestilencia, Deber, ¿ok?
Y la plaga, Reshef, sigue sus pasos. ¿Qué está diciendo el profeta Habacuc ahí? Está diciendo que estos dos demonios se someten al Altísimo, ¿verdad? El Altísimo tiene completo poder y control sobre cada uno de ellos. Bueno, y después tenemos mortandad, que en medio del día, acuérdense, ¿qué significa daimonio de mesembrinos? El demonio del mediodía, y después dice, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Ok? Entonces, la palabra en hebreo para esto, mortandad, es keteb. Keteb. Y este keteb, ya yo creo que ya usted se lo puede imaginar, ¿verdad? Era un dios también, cananeo, pariente de Mot, que era el dios de la muerte. Bueno, ahora mire qué interesante estos pasajes. Oseas 13, versículo 14, de la Nueva Biblia de las Américas. Dice, los libraré del poder del Seol, también una profecía de destrucción, ¿verdad? Los redimiré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tus deber, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu keteb, tu aguijón? La compasión estará oculta de mi vista. Ahora usted puede entender por qué Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 55, cita este famoso pasaje. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ahora, yo quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 11, un momentito, hermanos, para mostrarle algo interesante aquí. Capítulo 15, perdón. Aquí está Pablo hablando, y está hablando de la resurrección, y nos dice que cuando esto corruptible se va a vestir de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad, ¿verdad? Dice, versículo 54, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita. Está citando la Escritura, ¿verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Está citando Oseas 13, 14. Pablo sabía exactamente, muy bien, a lo que se referían estos términos. ¿Okay? ¿Y por qué Pablo cita esto relativo a la resurrección? Este pasaje de Corintios nos dice que el Mesías resucitado nos dio la victoria sobre todas estas cosas, mis hermanos. Eso es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. El Mesías resucitado venció a la muerte y al mismo tiempo todo lo que hemos puesto nuestra fe en Él, los que habitamos bajo el abrigo del Altísimo y moramos bajo su sombra, tenemos la misma victoria. Tenemos la misma victoria. Entonces Pablo cita estas cosas. Estos demonios, ¿verdad? ¿Dónde están? Ya ustedes fueron vencidos, ¿no? Esto está muy claro en Hebreos 2, 14 y 15, pasaje que hemos dado muchas veces. Dice que el Hijo del Altísimo, ¿verdad? Por cuanto los hijos, nosotros, éramos de carne y sangre, el Hijo del Altísimo tuvo que venir en carne y sangre. ¿Para qué? Para derrotar a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, el mero de los demonios, ¿verdad? Al diablo. Y si derrotó al príncipe de los demonios y todos estos otros demonios están debajo de él, pues los otros demonios están destruidos por definición también, ¿no? Entonces dice ahí, versículo 15, mire,
y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora usted puede entender un poquito mejor cómo es que la persona que no está en Cristo vive en temor de la muerte todo el tiempo, porque está sujeta a los demonios, porque son hijos del demonio. Yo esto no lo digo con gozo, hermanos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Juan no lo dice. Jesús se lo dijo a los fariseos: ustedes son hijos de su padre el diablo. Y mientras usted esté fuera de Cristo, usted está con estos demonios que lo tienen esclavizados al temor de la muerte. Y por eso Pablo en 1 Corintios dice: los que estamos en la fe, ¿dónde está la muerte? ¿Qué es la muerte para nosotros? ¿Dónde están estos demonios? ¿Verdad? Y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Jesús entonces conquistó, venció la muerte y en el proceso destruyó a Satanás y a todos sus demonios. Ahora podemos entender por qué echó fuera tanto demonio en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Ahora lo podemos entender. Todo esto era parte del perfil mesiánico. Tenemos el demonio de la noche, Lilith, el terror del día o el demonio del mediodía, Reshef. Tenemos la pestilencia, que es Deber, y tenemos el de destrucción, que es Keteb. Todo esto mencionado en este salmo. El salmo nos está asegurando que el Altísimo, el Dios de Israel, es más poderoso que todos estos demonios. Eso es lo que nos está diciendo este salmo. Por eso dije al principio: no esté buscando al demonio, creyente, hermano y hermana. No esté buscando al demonio por todos lados, por favor. Ya el demonio está derrotado. Busque a Dios. Busque más el conocimiento de Dios. Olvídese de los demonios. Ni tampoco esté pisoteando y queriendo hacerse valiente, hacer batalla con Satanás. Le voy a decir, eso no es bíblico. El Señor le tiene que dar la autoridad a usted para hacer eso. Y no esté peleando con el diablo todo el tiempo. No se haga el valiente. Olvídese de eso. Eso está derrotado ya. Eso es lo que nos está diciendo este salmo. Y los creyentes que leían esto en la época del Señor Jesucristo lo entendían perfectamente, perfectamente. No nos dice la Escritura que más grande es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Pues ahí está, hermanos, exactamente, ¿verdad? No tenemos que estar temiendo a nada ni a nadie, ni estar mirando al diablo en cada situación, hermanos. Ese es uno de los puntos que quiero que sepan hoy. Primera de Juan 4:4 nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que viene contra nosotros. Y continúa Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y cuál es la victoria? Nuestra fe, mis queridos hermanos. Por medio de la fe en el Hijo del Altísimo, que derrotó a todos estos demonios, nosotros somos más que vencedores también. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ok, muy bien. Por eso es que no debemos andar buscando a estos demonios ni culpándolos de todo lo que nos pasa. Ellos no tienen ninguna autoridad sobre nosotros. Pero como dije al principio, ojo, si usted abre puertas, sea creyente o no, tenga cuidado, porque usted está dando permiso entonces. Por eso entonces es que vemos al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento echando fuera demonios por todos lados, porque era parte de lo que Él vino a hacer, para declarar victoria sobre los demonios. Y el judío que veía esto lo sabía perfectamente, perfectamente. Por eso que vemos al Señor diciendo: las señales que yo hago testifican quién yo soy. Por eso es, hermanos.
Aunque no crean mis palabras, créanme por las obras que hago. Mire, una cosa es decir, como dijeron los discípulos, ¿quién es este que los vientos y las olas le obedecen? Eso lo vieron los discípulos. Y otra cosa, mucho más impresionante, es quién es este que los demonios se someten a él. Pues él es el Altísimo, hermanos. Ellos entendían muy bien. Ahora, vemos a Jesús echando fuera demonios y vemos a Jesús dando autoridad a sus discípulos y a otros para echar fuera demonios. En Lucas 9, versículo 1, cuando envía a los 12, los envía primero a la casa de Israel, a solo los de Israel, ¿verdad? Y le da autoridad, dice ahí, ¿verdad? Para que echen fuera demonios y sanen enfermedades. O sea, autoridad que le da el Señor Jesucristo a estas personas. Bueno, vamos a leer entonces los versículos del 7 a 10, rapidito, para seguir la hilación. Tenemos esta protección sobre estos demonios, el de la noche, el del día y todo tipo de demonios, ¿verdad? Y dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Ya usted puede ver el contexto de esto. El que habita bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, ninguno de estos demonios los puede tocar. Eso es lo que está diciendo el salmista aquí, ¿no? Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Las personas que no habitan bajo la sombra del Omnipotente, que no están refugiados bajo el hueco de sus alas, están descubiertos, no tienen la protección y caerán así como moscas, ¿verdad? Por cuanto has puesto a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo por habitación tuya, no te sobrevendrá mal. ¿Qué está diciendo? Una vez más, lo mismo. Tú estás refugiado, el Altísimo es tu habitación, tu castillo, tu esperanza, tu refugio, tu escudo, etcétera, etcétera, ¿verdad? No te va a sobrevenir ninguno de estos males, de estos demonios que lo que quieren es destruir. ¿No dice la Escritura que Satanás viene a robar, a matar y a destruir? ¿Qué es lo que quiere robar Satanás? Tu alma, tu alma. El no creyente es lo que quiere hacer Satanás. Él quiere robarte tu alma. ¿Y cómo te mata? Pues si tú no te entregas al Señor Jesucristo, vas a sufrir la segunda muerte. Así te mata Satanás. ¿Cuál es la segunda muerte? Bueno, cuando venga el día del juicio, te vas a ir con el demonio y todos estos otros demonios a ese lugar donde habrá llanto, crujir de dientes, separado de Dios. Un lugar terrible, se compara con un lago de fuego. Y eso es lo que quiere Satanás. Robarte tu alma, matarte y destruirte de esa manera, para que por la eternidad estés con él y todos sus compadres ahí, ¿verdad? Separados de Dios. Eso es lo que quiere Satanás. Ahora, como al creyente no puede hacer esto, no puede robarle el alma, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Satanás y sus demonios? Nos hostiga, nos tienta, sí nos ataca. Ahora, es mi posición personal, que si usted piensa que tiene autoridad sobre cualquier demonio por el hecho de que tiene el Espíritu de Dios, yo creo que eso es una equivocación. La Escritura nos dice dos cosas. La primera es que en nuestras luchas contra estos huestes de maldad en lugares celestiales tenemos una ¿qué? Armadura. Y tenemos el escudo de la fe, y la espada, y el yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, etcétera, etcétera. Que usted tiene que ponerse esa armadura para luchar, ¿verdad? Y lo segundo que nos dice la Escritura, escuche bien, es resiste al diablo y él huirá de ti. Así que usted no tiene que estar reprendiendo demonios, solamente resístalo y se va.
porque no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. ¿Ok? Bueno, entonces dice aquí, no te sobrevendrá mal, ni plaga alguna tocará tu morada. Lo mismo, el mismo lenguaje de protección. Ahora, quiero leer un poquito el versículo 11 para concluir aquí, hermanos. Mire esto, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. No solamente estamos bajo la sombra del Altísimo, sino sus ángeles están protegiéndonos a nosotros. Pero lo más extraordinario de este versículo 11, ese versículo se lo citó Satanás a Jesucristo en la segunda tentación. Y a mí me maravilló, me llamó mucho la atención, porque en esa tentación Satanás lo lleva, ¿verdad?, a un lugar alto y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, tírate por aquí. Porque la Escritura dice que mandará a tus ángeles acerca de ti. Está apuntando al Señor Jesucristo, quiero que sepa. De ti, el Hijo de Dios, para que te guarden en todos tus caminos. Y ya sabemos que el Señor le responde que no se puede poner a Dios a prueba, no vas a tentar a Dios en estas cosas, ¿no? Ahora, mi opinión personal, ¿ok? Satanás conoce este salmo, obviamente, porque lo citó. Y sabe que este salmo se trata de él. Por eso se lo citó al Señor Jesucristo. Sabe que este es el salmo de protección. Y quiere tentar al Señor Jesucristo con este mismo salmo. Y acerca de ti. O sea, le está hablando personalmente a Jesús. Este salmo se puede considerar como un salmo mesiánico. También que el Hijo del Altísimo vendrá. ¿Dónde habita el Señor? Antes de que viniera, pues bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo del Altísimo. El Padre y yo somos uno. Se tuvo que despojar de ahí, ¿verdad? Y a estar al descubierto, pero la palabra dice, nada te va a tocar. Nada te va a tocar, hijo, ¿verdad? Ninguno de estos demonios tendrá poder sobre ti. Al contrario, tú vas a hacer señales extraordinarias que van a demostrar que tú eres hijo del Altísimo cuando estos demonios se postren ante ti. Bueno, entonces, ¿qué sucedió después que el Señor sufrió estas 3 tentaciones? ¿Qué sucedió? Vinieron los ángeles a atenderlo, si se acuerdan. Tenemos también el suceso en Getsemaní, cuando Pedro saca la espada y corta la oreja. Hey, Pedro, tranquilo. Si yo puedo orar al Padre y van a enviar 12 legiones de ángeles a pelear por mí, ¿verdad? O sea, todo esto es lenguaje de protección, de cobertura, ¿no? Así que tenemos a David escribiendo estos salmos a los endemoniados. Quizás el Salmo 91 es uno de ellos, no digo que es, ¿verdad? Y estableciendo una completa autoridad, una completa superioridad del Altísimo, el León, el más alto, sobre todas estas entidades, potestades, huestes de maldad en lugares celestiales. Y vemos en el Nuevo Testamento cómo Jesús ejerce esa autoridad sobre todos los demonios. Mire esta escritura, para que usted sepa el punto que expuse y expliqué anteriormente. Mateo 12, 22 y 23. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y mire lo que decía la gente. Estaba atónita. Ellos entendían que el Mesías venía a hacer esto. Y mire lo que se pregunta. ¿Será este aquel hijo de David? ¿Qué están preguntando? ¿Será este el Mesías? Porque está haciendo esas señales. Los demonios se someten. Después, inmediatamente, los religiosos, los hijos del demonio, le dicen, no, él echa fuera demonios por mí, por el mismo Belzebú, príncipe de los demonios, por Satanás. Y el Señor le dice, eso es ilógico, porque una casa dividida no se puede mantener. Y si Satanás echa fuera a Satanás,
¿Qué lógica tiene eso? Ahora mire lo que dice el Señor. Mateo 12, 28. Inmediatamente después. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí está, hermanos. Más claro no canta el gallo aquí, ¿verdad? Entonces, los judíos sabían esto muy bien. Y por eso es importante estos detalles que les doy. Porque usted lee este salmo y dice, bueno, pues no me vendrá enfermedad, y le llega una enfermedad, ¿y qué pasó? Otros leen el salmo y dicen, yo tengo autoridad sobre los demonios y voy a pelear contra Satanás. Y se levanta en la mañana, hoy voy a pelear contra Satanás. A ver, ¿dónde está el demonio? Y lo voy a pisotear. Disparates, hermanos. Disparates. Dejémonos de esas tonterías, por favor. ¿Okay? O echándole la culpa al diablo de todo lo que nos pasa. El diablo no tiene autoridad sobre nosotros, hermanos. Ninguna. Ya he dicho muchas veces, el diablo no nos puede obligar a nosotros los creyentes a hacer algo que nosotros mismos no queramos hacer. La responsabilidad es de nosotros. Porque este salmo y toda la escritura nos asegura que somos más que vencedores y estamos protegidos. Amén, hermanos. Bueno, y para concluir aquí, en Lucas 9, el Señor envía a los 12 y en Lucas 10 envía a 70. Ahora los envía a todos lados, no solamente a Israel, a todos lados, ¿verdad? Y nos dice, Lucas 10, 17 y 18, mire cómo volvieron estas personas, ¿no? Volvieron los 70 con gozos diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, no en el nuestro, ¿verdad? En tu nombre. Él le dio autoridad a estas personas para hacer esto también. Y vinieron contentísimos. Ahora escuche bien, por favor. Aquí concluimos, hermanos. Escuche bien lo que el Señor le dice. Versículo 20, Lucas 10, 20. Bueno, primero le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿verdad? Cuando cayó el demonio, ¿verdad? Ahora, versículo 20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. No le den importancia a eso. ¿A qué se le debe dar importancia? Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En eso es lo que tenemos que regocijarnos. No tanto en estos demonios ni en estas cosas. Wow, yo tengo autoridad de los demonios. No, Señor. Olvídese de esas cosas. Regocíjete de que usted está protegido bajo la sombra del Omnipotente, habitando en el abrigo del Altísimo. Y nada, absolutamente ninguna potestad, ningún hueste de maldad, nada le puede hacer daño. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de mi Dios. No te tengo miedo por muy grande que tú seas, hoy te venceré y todos lo verán. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Aunque nadie se atrevía a pelear con el gigante, era día de victoria y de gloria para Dios. Con mi onda y una piedra al gigante yo vencí, porque había provocado al Dios de Israel. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Por más grande que parezca tu problema y tu dolor, yo he venido a darte vida, paz y gozo y salvación. Yo tengo la victoria
En el nombre de Jesús, el enemigo está vencido por la sangre de Jesús. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Al enemigo yo. Mayor que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7